Vamos a empezar a grabar. Perfecto, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a todas, a todos por conectarse el día de hoy. Estamos muy entusiasmadas por este segundo día de jornadas y vamos a comenzar. Queríamos primero agradecerles por su participación el día de ayer, a todos los que se pudieron conectar. Creo que fueron unas jornadas muy fructíferas y bueno, pues seguro que el día de hoy también lo serán. Queríamos notar que hubo una pequeña errata en el programa y entonces la última mesa aparece como que dura media hora, pero bueno, a menos que los expositores se pongan en modo turbo, será imposible. Por lo tanto, nada más tomen nota que terminamos más bien Una 15. una 15. Entonces, bueno, pero en el break les pondremos compartiremos el programa sin este rata. Y bueno, pues sin más, para tener el tiempo, nada más recordarle a los expositores que se intenten ajustar a los 20 minutos para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas. Y le cedo la palabra a Mariana Gardela, que nos hará favor de moderar esta primera mesa de la mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Elena. Y si están de acuerdo, podemos hacer lo mismo que en el día de ayer. Primero escuchar las tres exposiciones y luego tomar todo el tiempo para las preguntas. Vamos a escuchar en primer lugar a Leonardo Ramos Umaña. Él es maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido más de 30 conferencias en varios países de Hispanoamérica y es autor de diversos artículos especializados dedicados a explicar las propuestas éticas de Aristóteles, de los estoicos y de Diógenes el Cínico. También ha publicado con Editorial Santillana varios libros de texto de ética, doctrinas filosóficas y ética y civismo para las asignaturas que se imparten en las preparatorias y secundarias de la República Mexicana. Actualmente es profesor en la UNAM, así como en la UP, a nivel licenciatura y maestría. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que han organizado este evento tan interesante, tan pertinente, tan relevante en tantos sentidos. Por cuestiones de tiempo, justo como mencionaba la doctora Mariana, voy a leer un texto, cosa que no suelo hacer. Prefiero hablar en este tipo de situaciones, en estos espacios públicos, pero repito, para respetar el tiempo, para ajustarnos al tiempo debidamente, voy a leer un pequeño texto. Nada más déjenme acomodar esto porque no puedo leer con esta barra acá. Ya está. Voy a leer un pequeño texto que se titula, ya está el nombre de la presentación, El sí de la cínica, sexualidad femenina según los filósofos perros. Bueno, empiezo a leer el texto. El modesto propósito del presente texto es explicar de manera clara y sencilla algunas ideas básicas relativas al consentimiento de las mujeres en la Grecia arcaica y clásica y la revolución sexual promovida desde la escuela cínica especialmente para las mujeres. Primero, calladita te ves más bonita. El económico de Jenofonte posee diversas virtudes. Una de ellas, sin duda la que más nos interesa para esta ponencia, es el retrato que presenta del matrimonio. En dicha obra yace plasmado lo que cada uno debe ser y hacer, no a partir de una novedosa y revolucionaria propuesta, sino del rescate de lo tradicional, de un conservadurismo recalcitrante. Es decir, se trata de promover para los matrimonios de la Grecia clásica las virtudes y funciones diferenciadas de la Grecia arcaica. Por ir a caballo entre esas dos épocas, habremos de usar dicho texto como fuente principal para hablar de la realidad femenina en la Grecia del siglo V a.C. Empecemos diciendo que en Jenofonte yace una curiosa tensión. Jenofonte se suscribe a la tesis de que la mujer puede ser el mal más grande, pero difiere, o quizás no él, sino el Sócrates histórico, en adjudicarle una especie de maldad inherente, innata. La mujer sí puede ser el mal más grande, pero también puede ser un gran bien. Toda esposa no es necesariamente villana ni mal necesario, sino que, con sus limitaciones y en su espacio, puede hacerse heroína.
es tabula rasa y su buen o mal desempeño en el hogar depende de cómo se le eduque. Ahora, ¿quién debe estar a cargo de la educación femenina? ¿A qué edad se casaban las mujeres? ¿Qué se esperaba que tuviera una buena candidata a esposa? ¿Qué se esperaba que hiciera una vez desposada? Veamos el primero de los pasajes al respecto. Voy a leer, me perdonarán que no haga la lectura dramatizada, pero voy a leer lo mejor posible estos pasajes que todos son diálogos, porque hace parte del económico o memorabilia de Genofonte. Dice Iscómaco, y en cuanto a lo que me preguntabas, nunca paso el día dentro de mi casa, pues mi mujer se basta por sí sola para administrarla. Dice Sócrates, esa es también una cuestión, Iscómaco, sobre la que me gustaría mucho interrogarte. ¿La educaste tú personalmente hasta que llegó a ser como es debido? ¿O cuando la recibiste de su padre y de su madre, ya sabía administrar lo que le incumbe? A lo cual responde Iscómaco, ¿y qué podía saber cuando la recibí por esposa si cuando vino a mi casa aún no había cumplido los 15 años? Y antes vivió sometida a una gran vigilancia para que viera, oyera y preguntara lo menos posible. ¿No te parece que pude estar satisfecho si llegó a mi casa sin saber otra cosa que hacer el manto, si recibía la lana, o sin haber visto otra cosa que cómo se reparte el trabajo de la hilatura entre las criadas? Y en cuanto a la gula se refiere, Sócrates vino perfectamente educada, lo cual, en mi opinión, es lo más importante en la educación del varón y la mujer. Cierro cita. El pasaje es relativamente chico, pero rebosante de información relevante. Inicia exponiéndonos de manera aparentemente casual dónde pasan el día el esposo y dónde su esposa. Este dato es nada insignificante, al contrario, nos está revelando el espacio vital de ambos. Como se puede ver en este y otros pasajes, lo propio del varón tiene que ver con el afuera, la polis, el campo y el campo de batalla, mientras que lo propio de la mujer tiene que ver con el espacio que hay entre las cuatro paredes de su casa. Sus funciones, por tanto, son netamente hogareñas. Concretamente, además de parir y criar, a la mujer le corresponde la administración de los bienes que el marido trae al hogar. El varón provee, la mujer administra. Pero, digo, por eso, puesto que es cosa de la mujer encargarse de cumplir y hacer cumplir todas las funciones hogareñas, sus actos o omisiones resultan absolutamente determinantes para alcanzar o no la prosperidad del oikos. Sin embargo, alude esto a una autonomía femenina, a un establecimiento de un reino femenino soberano. Para responder a esto, hablemos ahora de otro de los aspectos mencionados en nuestro T1. ¿Desde cuándo se consideraba que una mujer era casadera? La respuesta resulta tremendamente escandalosa en nuestra época, a los 14 años, máxime teniendo en cuenta que la edad del varón, el que se casaba, se entiende, oscilaba entre los 28 y los 30, aunque podía ser mayor. ¿Por qué considerarlas casaderas a esa edad? Quizás el primer impulso sería apelar a la expectativa de vida de la época, 30 para las mujeres, 35 para el varón. Desde esta perspectiva, a los 14 años una mujer ya estaba en la mitad de su vida y dado que para esa edad el cuerpo femenino ya está desarrollado para la procreación, en principio no parece tan arbitrario hablar de matrimonio. Sin embargo, y aunque puede que lo anterior tenga mucho que ver, la razón que se esgrime en nuestro T1 apunta a algo distinto. Eh, la mujer joven todavía no ha aprendido gran cosa y estaba lista a aprender de parte de su nuevo marido lo que es debido. Hay varias alusiones a esta idea y en tal contexto, las comparaciones con la crianza de animales no pueden subestimarse. Leo el segundo pasaje, Critóbulo. ¿A quién hay que acusar de ello? Es decir, que un hogar fracase. ¿Al varón o a la mujer? Responde Sócrates. Si el rebaño está en malas condiciones, por lo general echamos la culpa al pastor, y si el caballo se desmanda, en general culpamos al jinete. En cuanto a la mujer, si instruida por el marido en el bien se porta mal, tal vez en justicia tendría ella la culpa, pero si el marido se vale de ella a pesar de saberla ignorante, sin haberla educado en el camino del bien, no será él el que se encargue con razón con las culpas. En cualquier caso, Critóbulo, sincérate con nosotros, ya que los presentes somos tus amigos. ¿Hay alguien a quien confíes más asuntos importantes que a tu mujer? Nadie.
¿Y hay alguien con quien hables menos que con tu mujer? De haberlos, no son muchos, respondió Critóbulo. ¿No te casaste con ella cuando solo era una niña y había visto y oído lo menos posible? Desde luego. Entonces será mucho más raro que ella sepa decir o hacer lo que es debido que decir o hacer lo equivocado. Pero aquellos que, según tú mismo dices, Sócrates, tienen mujeres que valen la pena las educaron ellos mismos, nada mejor que investigarlo. Entonces, por los roles antes establecidos, que la prosperidad que el varón lleva a la casa se mantenga y se creciente o disminuya y se destruya, depende mayoritariamente de la mujer. Pero, e insistimos en lo diciente de este tipo de comparaciones, ¿es el buey bueno o malo? No podríamos lanzar una respuesta haplos, sino que tendríamos que contestar, depende de cómo lo ha educado el labriego. Pues lo mismo aplica para la mujer. Lo ruinosa de su labor no tiene que ver con su naturaleza, sino con el modo como fue educada. ¿Y quién está a cargo de esa educación? Ya el lector puede sospecharlo, pero dejemos que sea el propio Jenofonte quien responda. Sócrates. Y en los demás aspectos, Siscómaco, ¿educaste tú mismo a tu mujer hasta que fue capaz de encargarse de los deberes que corresponden? Sí, por Zeus, pero no lo hice sin haber ofrecido antes sacrificios a los dioses y haberles suplicado que me concedieran a mí enseñar y a ella aprender lo que fuera mejor para ambos. Entonces, ¿tu mujer participó contigo en los sacrificios y si no contigo en las plegarias? Desde luego, y me hizo muchas promesas, poniendo por testigo a los dioses, de que llegaría a ser como es debido, y era evidente que no iba a desinteresarse las enseñanzas que recibiera. Por los dioses, Iscómaco, ¿qué fue lo primero que le enseñaste? Cuéntamelo, porque escucharé tu relato con más gusto que si me narraras las más hermosas competición atlética o épica. Pues bien, Sócrates, cuando ya se había familiarizado conmigo y estaba, ojo a esto, suficiente y estaba lo bastante domada como para mantener una conversación, le hice las siguientes preguntas. Dime, mujer, ¿te has dado cuenta del motivo por el que te tomé por esposa y tus padres te entregaron a mí? Porque estoy seguro de que también tú te das perfecta cuenta de que no habría existido ningún problema en encontrar otra persona con la cual compartir el lecho. Yo, por mi parte, pensando en mi interés y tus padres en el tuyo, tras deliberar sobre quién sería mejor como consorte para el hogar y los hijos, te escogí a ti. Y tus padres, por lo visto, me eligieron a mí entre todos los partidos posibles. Cierro cita. Entonces, la educación de la mujer es presentada como una labor del varón en función de éste y sus intereses y gustos particulares. Como se puede observar en las primeras líneas de este pasaje, hay una relación entre dos sujetos con roles claramente diferenciados, un educador del todo activo y una educanda del todo pasiva. Es función del varón conducir a la mujer a lo que más le conviene, hora de su padre, hora de su esposo. Lo contrario sería hibris, como podemos observar en las siguientes sentencias atribuidas a Demócrito. Primera sentencia, la mujer no debe afanarse por hablar porque eso es algo odioso, una sentencia que alguien mencionó en una de las ponencias de ayer, y esta otra, el extremo ultraje es para el varón ser dominado por una mujer. Cierro las dos citas. Incluso en el pasaje anterior queda en evidencia que las mujeres no tenían voz ni voto a la hora de elegir a la persona con la cual iban a pasar, o mejor, debían pasar el resto de sus vidas. Nótese cómo hacia el final del pasaje el marido especifica quiénes fueron los artífices del matrimonio. Los padres de la novia pensando en los intereses de ella y él mismo, es decir, el novio, pensando en sus propios intereses. En efecto, no estaba en la mujer decidir sobre su propia vida, ya que fuera cual fuera su edad, se le consideraba equivalente a un menor de edad, que por ende debía estar bajo la potestad del varón cuando era soltera, bajo la potestad del padre de familia cuando se casaba, bajo la potestad del esposo. Ayer hubo una ponencia sobre las viudas, ese tema lo voy a dejar de lado. De hecho, el antedicho pasaje también incluye una muestra de galantería espeluznante. Iscómaco le dice a su esposa que agradezca que pudiendo haberse acostado con otras mujeres, él haya decidido acostarse con ella. Ah, caray. Ahora, volvamos al asunto de las comparaciones entre el proceso de enseñar a una mujer y a un animal. Cuando en T3 leemos domada, la palabra en griego es etetithaseuto, proveniente de tithaseo, que significa domar, amansar, domesticar, sin otra acepción posible. Es decir, Jenofonte decide usar una palabra que alude de manera
unívoca e inequívoca a las bestias, a lo salvaje. Tal es la palabra que usará Jenofonte para hablar de la relación entre el varón y la mujer. El varón es, pues, responsable de amaestrar a la mujer, quien a esa edad casadera debe llegar sabiendo desempeñar funciones que un varón no podría enseñarle, tales como saber hilar o saber tejer, labores siempre reservadas a las mujeres sin importar su condición social. Acuérdense ustedes que Penélope, la reina de Ítaca, también tejía, pero dispuestas a aprender a ejercer muchas otras funciones, ora relacionadas con las necesidades específicas de su nuevo hogar, ora con las preferencias particulares de su marido. No podemos hablar de autonomía o de soberanía femenina, y aunque en el sentido indicado más arriba hay un avance significativo en Jenofonte, acaso, insisto, reflejo no de su propio pensamiento, sino el de Sócrates, en cuanto a la relación entre mujer y varón, la cuestión es claramente de entera sumisión. Entonces, nótese cómo el varón accede al ámbito del logos, del pensamiento, de la palabra, del lenguaje, para categorizar y moldear la realidad. En cambio, la mujer accede al ámbito del logos solo en la medida en que le permita ser moldeada por el varón. Las palabras crean un mundo, pero a la mujer no le queda sino vivir en ese mundo moldeado por otro. El varón crea al mundo y a la mujer con su discurso. La mujer está para vivir ese discurso. Es tan poco valioso el asentimiento femenino que incluso la violación resultaba un asunto no tan grave. Aunque la ley ateniense penalizaba tal acción, era rutina de guerra en la guerra, y en la conquista. La misma Ilíada es absolutamente brutal en ese sentido. Declara Néstor lo siguiente a la tropa aquea, cito: por lo tanto, que nadie se apresure a regresar a casa antes de haberse acostado con la esposa de algún troyano y de vengarse de los gemidos y angustias sobre Helena. Cierro cita. Ahora, por supuesto que bien podría esgrimirse que lo lícito en el campo de batalla, una lista demasiado extensa de atrocidades de todo tipo, no es parámetro para hablar de lo lícito o cotidiano dentro de la polis. Sin embargo, aún dentro de la vida en la comunidad, la violación de las mujeres era un asunto que se juzgaba con mano excesivamente blanda. Sobre este punto existe una inmensa distancia entre nuestra cultura, donde la violación está fuertemente sancionada tanto a nivel legal como social. Según testimonios, la violación en Atenas se castigaba con el pago de 100 dracmas, una cifra poco considerable si tenemos en cuenta que un trabajador labriego recibía un salario mensual de unas 30 dracmas. Es decir, la sanción económica por violar a una mujer era el equivalente un poco más de 3 meses del salario, pero aún menos si pensamos en trabajadores con mejores ingresos. De hecho, y como bien señala María Teresa Galas, investigadora del Instituto de Filológicas, es inevitable que resulte sorprendente para nosotros que en la Grecia antigua la violación fuera considerada un asunto menor entre particulares, casi del ámbito individual, mientras que el adulterio fue un asunto gravísimo de interés público y con castigos que podían llegar incluso a la muerte. Esto, de nuevo, es tremendamente revelador. Una relación adúltera era mucho más grave que una violación, porque en la violación se atenta solo contra una mujer, mientras que en el adulterio se atenta contra un varón al acceder individualmente a una propiedad, énfasis en la palabra, suya. Entonces, ya cerrando esta sección, lo propio de la mujer es administrar debidamente el hogar según la instrucción viril, y en ese sentido son virtudes suyas la obediencia. Hay un pasaje famoso de Platón que cito: si quieres en cambio saber cuál es la virtud de la mujer, no es difícil responder que es necesario que ésta administre bien la casa, conservando lo que está en su interior y siendo obediente al marido, cierro cita. Y como ya se ha especificado en varias ponencias del día de ayer, el silencio. Decía Demócrito, para la mujer es un adorno el hablar poco, y que en términos muy semejantes repite Sófocles, mujer, el silencio es un adorno para las mujeres, y Eurípides, para una mujer lo más hermoso es junto al silencio el ser moderada y permanecer tranquila dentro de la casa. Segunda sección, el sí de las cínicas. Creo que por cuestiones de tiempo me voy a tener que saltar varias cosas de esta segunda sección. Déjenme pasar, yo creo que acá a este punto. Como recién mencionamos, en el pensamiento de Diógenes el Cínico podemos identificar a tres grandes enemigos de nuestra felicidad: lujos, ornatos y normas sociales.
Por los intereses que nos mueven en este escrito, concentrémonos en el último. Prima facie parece un ataque injustificado, pues podríamos pensar, nuestra vida civilizada se funda en las normas sociales. Sin embargo, Diógenes nos respondería que dichas normas están viciadas de origen. Nuestras normas sociales han surgido de los falsos valores, pero no solo eso, sino que surgen para defenderlos, para promoverlos, para transmitirlos, para preservarlos. Pensemos en lo siguiente. Tanto varones como mujeres tenemos pezones. Sin embargo, ¿qué pasa si en un programa televisivo en horario familiar un varón se quita la playera y exhibe sus pezones? Por ejemplo, un deportista, un cantante, un actor. ¿Y qué pasa si eso mismo, en el mismo programa, lo hiciera una mujer? ¿Qué pasa si un grupo de varones decide salir a trotar sin playera en un parque? ¿Y qué pasa si decide lo mismo un grupo de mujeres? ¿Qué sucedería si el profesor de educación física de la escuela a la que van tus hijos se quita la playera en clase? ¿Y qué sucedería si lo hiciera la profesora de educación física? Es del todo claro que en nuestra cultura existe la siguiente norma social. Los varones pueden exhibir sus pezones en público, pero las mujeres no. No obstante, ¿cuál es el fundamento de esta norma más allá de la costumbre? ¿Por qué aceptar por acción o omisión la norma social según la cual unos pezones pueden enseñarse en horario familiar, mientras que otros pezones solo caben en las películas para adultos? ¿Por qué los pezones femeninos deben exhibirse jamás en espacios públicos, ni siquiera si es para hacer algo tan natural y bello como alimentar a un bebito? No es cuestión de tamaño, pues podríamos tomar un varón con abundante tejido adiposo en sus mamas y una femina con poco más que nada, y aún así ninguna restricción pesaría contra él y sí contra ella. Me salto también lo siguiente, repito, por cuestiones de tiempo, y paso concretamente al punto final que me interesa señalar de esta segunda sección. Es decir, un varón podría optar por vaciar las arcas de su banco seminal a través de un encuentro sexual con la mujer. La ética del perro nunca promueve la total castidad ni tampoco se muestra enemiga de dicha opción. Solo afirma que, si tal es el caso, el varón deberá hacerlo quitándole tanta solemnidad al asunto, es decir, el matrimonio tradicional y la exclusividad sexual son embelecos que la persona virtuosa debe superar, ya que la relación sexual debe ser entendida y practicada simplemente como la unión de un persuasor y una persuadida. Tom pei sausta te peis theise sineinai. Sin embargo, y como bien indican los antedichos términos, para la cópula con una mujer hace falta lograr que ella acceda de buen grado. Salto esta idea. Quiero llamar la atención en la fórmula poderosa de más arriba. La relación sexual es simplemente y llanamente la unión de un persuasor y una persuadida. En un mundo en el cual la mujer adolecía de una inferioridad inherente, piénsese por ejemplo en la postura aristotélica sobre la mujer, y en el cual, como vimos más arriba, no tenía voz para decidir su propio destino, Diógenes plantea una filosofía que les reconoce, primero, la misma virtud del varón, y segundo, la autarquía, esto es, el gobierno de sí mismas. Al describir la relación sexual como un acuerdo entre ambas partes, Diógenes el Cínico le está reconociendo a la mujer el derecho a otorgar o negar su consentimiento. Dicho en otras palabras, para Diógenes nadie más que cada mujer es dueña de sí misma. Y tal principio predicaba y practicaba la cínica hiparquía. Acá yo había puesto la perra hiparquía, pero se presta para malentendidos en nuestra cultura. Una de las primeras filósofas cínicas de Occidente. Frente a un mundo, o mejor, contra un mundo, donde ellas eran juguetes de los destinos que los varones hilaban para ellas, Hiparquía transgresora toma las riendas de su propia existencia. Elige a su propio esposo, elige sobre cuándo y cómo entregar su sexo, elige su propio espacio vital y su propia función en esta vida. Veamos el siguiente pasaje expresando los dos primeros puntos. Y ya con esto voy cerrando. Leonardo, Sí, Leonardo, perdón que te interrumpa. Ya has hablado 20 minutos. dame 2 minutos para cerrar entonces la idea. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, me salto la lectura de este pasaje, voy nada más entonces a las ideas al respecto a los pasajes. Nótese no solo cómo Hiparquía elige a su pareja, sino también cómo y cuándo entregarse a él. Pero además, nótese cómo, al ir por ahí con su pareja y estar en los banquetes, Hiparquía rompe con el esquema tradicional en donde el ámbito vital de la mujer estaba entre las cuatro paredes de su casa. El caso de los banquetes es muy diciente y acá es inevitable tener reminiscencia del simposio de Platón, pues Hiparquía ingresa a un espacio masculino en donde las únicas mujeres eran las flautistas,
personas rezagadas a entretener y divertir sexualmente a los comensales. Hiparquía no. Su incorporación en el banquete es su incorporación al ámbito de la discusión. Por ello es relevante la otra anécdota que nos cuenta Diógenes Laercio sobre su discusión con el cirenaico Teodoro el Ateo, que tampoco voy a leer por cuestiones de tiempo, y voy ya al último par de párrafos. Nótese cómo la respuesta a Teodoro retumba para su época, casi cual grito libertario. Sí, Hiparquia prefirió dejar el telar, una de las funciones por antonomasia de las mujeres en cualquiera de los periodos de la antigua Grecia, porque consideró más importante dedicarse a la educación. En un mundo y una época en donde vivir para una mujer no era más que asumir el rol que los varones habían establecido para ellas, en función de ellos, Hiparquía y las otras perras se hicieron amas y señoras de su propia existencia. Y este es el último párrafo, lo prometo. La, digámoslo así, liberación sexual que lideró Diógenes el Cínico sí incluía a las mujeres y no fue poco. No solo las invitaba a adueñarse de sus cuerpos, reconociéndoles el derecho a dar o negar su consentimiento, a exhibir sus cuerpos sin tapujos y a ejercer su sexualidad sin matrimonio mediante, sin exclusividad contractual a un varón impuesto por sus padres. Fue una invitación sin parangón. Si tienes a un varón disponible, hay consentimiento y ningún impedimento, no hay justificación para que no copules con él, ni para no hacerlo ante los ojos de los demás. Y dicha invitación la aceptó plenamente Hiparquía, quien escogió libremente a un varón para unirse y lo hizo cuantas veces quiso ante la mirada de todos en distintos eventos sociales y lugares icónicos de Atenas. Como en otras ocasiones, son los raros, los iconoclastas, los rebeldes y los eternos inconformes los que hacen progresar al mundo. Bien decía García Márquez, los loquitos mansos se adelantan al porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a escuchar ahora a Juliana Aggio. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Obtuvo su título de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Universidad de Sao Paulo. Es profesora del Departamento de Filosofía y miembro del programa de posgrado en Filosofía y Estudios Interdisciplinarios sobre Mujeres, Género y Feminismo de la Universidad Federal de Bahía. Publicó varios artículos, capítulos de libros y los libros Placer y Deseo en Aristóteles y Filósofas. Muchas gracias, Juliana. Tienes la palabra. Bom, boa tarde ou bom dia. Eu falo daqui do Brasil, eu vou falar em português, então eu vou ler o meu texto também, não costumo ler. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, acho formidável um evento sobre filosofia antiga, abordando questões de gênero e feminismo. É um prazer rever Mariana e Valéria aqui, e também estar na mesma mesa de Leonardo e Heitor. Bom, e também agradeço ao comitê organizador por esse evento e à Universidade Pan-Americana. E, bom, para o escândalo dos varones gregos antigos e mesmo atuais, eu gostaria de falar de Hipárquia, justamente sobre a fala de Hipárquia. Bom, eu vou fazer aqui eu mudei um pouquinho o texto, quer dizer, o resumo, né? Deixa eu ver se está dando para... Bom, acho que está aparecendo. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar? Que no embate com Teodoro, a Hipárquia ela pratica a parresia cínica. Então, meu título é Hipárquia vive sua vida, né? E ela faz um uso da parresia para além da palavra. Então, essa é a minha hipótese. Isso se faz no embate com o Teodoro, né, o ateu, num banquete, que é o maior testemunho que a gente tem, né, da filosofia dela. E essa parresia cínica, ela não pode ser lida apenas como uma fala livre, né,
ou o dizer a verdade, tal como definiu Foucault, mas como uma atitude de contestação da verdade normativa, por meio da palavra e do gesto. Então, eu entendo que se trata antes de uma atitude de contestação da própria verdade do que um puro e simples dizer a verdade. Ou seja, não se trata tanto de simplesmente dizer a verdade, mas de verdadeiramente contestar a arbitrariedade da própria verdade, né? Sobretudo daquelas presentes nas convenções. Então, a Hipparque ela faz uso da parresia para se afirmar como filósofa, né? Como uma filósofa que ela já é, né? E sustentar a sua própria vida a despeito das opressões sexistas de seu tempo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de expor brevemente a leitura Foucaultiana da parresia cínica enquanto um dizer a verdade ou falar franco, para em seguida contestar essa leitura em 2 pontos a partir da minha interpretação, né, que eu faço da atitude da Hipparque em relação a Teodoro. Então, em primeiro lugar, gostaria de mostrar que a parresia cínica ela parece ser antes uma atitude do que simplesmente um ato de dizer a verdade. E, em segundo lugar, que essa atitude é uma atitude de contestação da verdade normativa presente na moral e costumes por meio da palavra e do gesto. Então, não é apenas a palavra, esse é o ponto, também um gesto, e os cínicos faziam muito uso do exemplo físico, né, gestual, sem palavras, para transmitir a sua filosofia, né? Então, do ponto de vista etimológico, a parresia significa pans, tudo, reces, falar. Então, falar tudo. Falar, a fala franca, né? A fala livre. E, por derivação, a liberdade de agir, ou simplesmente liberdade. Essa derivação é que me interessa na atitude de Parker. E do ponto de vista filosófico, Foucault ele compreende a parresia como um dos grandes problemas da tradição filosófica ocidental, que é a relação entre sujeito e verdade. Então, nas palavras de Foucault, a investigação sobre a parresia ela se faz quando se procura saber, eu cito, a partir de que práticas e através de que tipos de discurso se procurou dizer a verdade sobre o sujeito. Fim de citação. Ou seja, a partir de quais discursos e práticas discursivas o sujeito foi constituído e se constituiu ao assumir certas verdades sobre si. Então, na antiguidade, segundo Foucault, a parresia seria o quê? Né? Modos do sujeito se relacionar com a verdade, e o propósito do filósofo, né, do Foucault, é o de mostrar que ela é a genealogia do nosso conceito moderno de crítica, ou, nos seus termos, de atitude crítica. Né? Bom, ele faz um trajeto pelas linhas filosóficas da antiguidade, e no seu curso A Hermenêutica do Sujeito, ele diferencia as maneiras pelas quais as escolas helenísticas reivindicam a parresia como uma prática de cuidado de si, então o estoicismo, o epicurismo e o cinismo, e ele afirma a relação com a verdade, que a relação com a verdade no estoicismo se configura na orientação do mestre em dizer a verdade ao discípulo, de modo a transformá-lo pelo uso da técnica da parresia, que nesse contexto pode ser entendida como, eu cito, aquela liberdade de jogo, se quisermos, que faz com que, no campo dos conhecimentos verdadeiros, possamos utilizar aquele que é pertinente para a transformação, a modificação, a melhoria do sujeito. Fim de citação. Ou seja, trata-se de uma técnica necessária para a transmissão do discurso verdadeiro a quem dele precisa para a constituição de si mesmo como sujeito de soberania sobre si mesmo e sujeito de veredicção de si para si. Fim de citação. Bom, a parresia aqui, né, segundo Foucault, é uma técnica didática do mestre ou sábio estoico. Já no epicurismo, a parresia atua entre os amigos, que devem dizer a verdade um ao outro, de modo que a filosofia possa ser praticada,
e a vida tranquila e feliz vivida. Bom, no cinismo, não se trata tanto de simplesmente dizer a verdade, mas de verdadeiramente contestar a arbitrariedade da própria verdade, sobretudo daquelas presentes nas convenções. Então, se interpela o outro com provocações, insolências e mesmo desprezo, né? O Diógenes falava, enforca-se, né? Morre, nesse nível, né? Para que não mais se sustente supostas verdades. Então, a dimensão política da parresia, seu uso na democracia ateniense, será aprofundada no penúltimo curso do Foucault, Governo de Si e dos Outros. E o principal objetivo dessa análise é compreender as relações do sujeito com a verdade sob o viés das relações de poder, portanto, no âmbito do governo de si e dos outros. Então, no plano dos discursos, que constituem o sujeito e fazem com que ele se governe mais ou menos, né? E seja mais ou menos governado pelo outro, a parresia ocupa um lugar importante, um lugar estratégico para a prática da liberdade no governo de si, que se contrapõe e resiste ao ser governado excessivamente pelo outro. Bom, então, no contexto democrático, ela exerce um papel fundamental, como eu falei, para a liberdade, diferentemente da retórica. Essa é a interpretação do Foucault, né, que eu estou trazendo. Ó. Então, ao contrário da retórica, que faz um uso sedutor, por vezes demagógico da palavra, a parresia ela provoca, contesta, desafia com franqueza o que se estabelece como verdade nas assembleias, nas normas, nas leis, nas convenções, na cultura em geral. Então, um exemplo que ilustra bem essa distinção da parresia cínica em relação ao discurso retórico é o ato corajoso de Diógenes diante do imperador Alexandre. Então, quando Alexandre o Grande se aproximou, ele indagou para que porventura, se Diógenes porventura precisava dele, né? E aí o Diógenes responde: sai da frente do sol. Então, ele precisava do sol e não do imperador, né? Então, veja a insolência, né? E a contestação própria da parresia. Então, mesmo diante dessa autoridade, o Diógenes diz o seguinte: és poderoso demais para precisares de mim, e eu autossuficiente demais para precisar de ti. Ou seja, o Diógenes ele fala como um cão que morde. E a parresia é antes a palavra que choca e interpela do que é que seduz e se esforça por persuadir o outro. Ou seja, o mote não é convencer, mas provocar, chocar, saculejar, deslocar, deixar o outro não no lugar confortável da crença, mas no desconforto do desamparo. Então, não se trata de uma busca pela verdade, que depois de ser alcançada, deve ser demonstrada, né, ou adornada com belas palavras para seduzir e convencer os discípulos ou seguidores, mas da desconstrução no corpo de verdades assumidas e naturalizadas, das convenções banalizadas, da tentativa de seguir uma moral que não faz sentido, simplesmente, ou que é antes hipócrita e nos adoece, né? Eu até acho que isso vale para nós. Então, se nesses dois cursos que eu citei, né, acima, a parresia, ela foi pensada em termos éticos, como cuidar de si, né? E em termos políticos, como um exercício da cidadania. No último curso, né, Coragem da Verdade, o Foucault ele parece ter ampliado o sentido de parresia como uma forma filosófica de vida. Então, nesse curso, ele aborda no sentido ético, a partir da figura de Sócrates e seus modos de pensar o vínculo entre a parresia e o cuidar de si, e aí ele passa em seguida ao cinismo antigo. Então, o cínico é a figura parresista por excelência, e se diferencia do profeta, que fala de modo enigmático em nome do outro,
e do sábio que transmite um saber. Então, o cínico fala o que é preciso falar em um lugar público, não necessariamente na assembleia, e de modo claro, e mesmo colocando sua vida em risco se for preciso. Então, como diz Foucault, a parresia é a coragem da verdade, eu cito, naquele que fala e assume o risco de dizer, a despeito de tudo, toda a verdade que pensa. Fim de citação. Bom, se o direito à fala livre dependia de ser cidadão ateniense e herdeiro, né? O fato de os cínicos fazerem uso da parresia era por si só um ato corajoso de contestar essa imposição político-jurídica, né? Eles sabiam fazer valer a força de suas palavras nas suas ações, gestos, exemplos, nos modos de vida e na prática de discursos livres e francos, a partir do lugar de não cidadão grego, uma vez que, para ter direito à fala pública, era necessário ser homem, livre e proprietário. Então, Diógenes, o cão, se dizia habitante do mundo e não tinha propriedade alguma. Então, lhe restava a coragem de impor a polis um lugar de fala, ali onde não lhe era permitido se expressar. Nesse contexto, a coragem de Hipárquia teve que ser redobrada. Por quê? Porque ela estava duplamente interditada, né, de fazer uso da palavra em público, né? Ela não era homem e não tinha propriedade. E Kennedy faz uma formulação interessante, né? Que a Hipárquia ela fazia para ela frente a um duplo exílio social, o exílio da sua cidade natal e sua família aristocrática, e o exílio de não pertencer ao gênero masculino e se recusar à vida doméstica destinada às mulheres. Então, mesmo em exílio, ela exerceu a parresia, né? Com a sua fala pública contestatória e suas atitudes, fazendo da parresia um modo de vida e não apenas um ato de fala. Então, trata-se de um estilo de vida corajoso que permite tanto a fala como o gesto parresiásticos. A parresia é antes um modo de vida corajoso que exprime, não apenas por palavras, mas por gestos e atitudes, a contestação da verdade normativa imposta socialmente, sustentada arbitrariamente. Então, Foucault, apesar de insistir nessa definição da parresia como o dizer a verdade, ele pontua que, no caso do cinismo, esse dizer a verdade eu cito, manifestar a verdade ou dizer a verdade sob a forma de uma manifestação da existência, de existência. Fim de citação. Então, dizer a verdade pressupõe viver a verdade. Ou seja, o modo de vida cínico, né? O cajado, a mochila, a pobreza, a errância, a mendicidade, é condição de possibilidade da parresia, do dizer a verdade. Ora, na medida em que esse modo de vida opera uma redução das opiniões, convenções, obrigações e necessidades inúteis e supérfluas, um desapego e uma desvinculação aos bens e às pessoas, uma verdadeira decapagem ou higienização austera. O único compromisso que resta, e é levado a ferro e fogo, é o compromisso com a verdade. Então, nas suas palavras, o cínico faz, enfim, da forma da existência um modo de tornar visível nos gestos, nos corpos, na maneira de vestir, na maneira de se conduzir e de viver, a própria verdade. Em suma, o cinismo faz da vida, da existência, do bios, o que poderíamos chamar de uma aleturgia, uma manifestação da verdade. Fim de citação. É o que ele denomina de escândalo cínico, né? O ato de arriscar a vida, não por falar a verdade simplesmente, mas pela forma como se vive, o que pressupõe sempre se colocar em questão do seguinte modo, eu cito: qual pode ser a forma de vida que seja tal que pratique o dizer a verdade? Fim de citação. Então, fazer da própria vida uma manifestação da verdade significa viver em conformidade com o que se acredita ser verdadeiro.
mas, sobretudo, e aí sou eu dizendo, significa viver colocando a própria verdade em questão. Então, veja, segundo Foucault, o modo de vida cínico seria condição para o exercício da parresia. Bom, a gente sabe que há uma completa associação ou coerência entre as palavras e as ações para os cínicos. Mas não me parece que a vida cínica seja condição para o exercício da parresia, mas que o exercício da parresia compõe a vida cínica, de modo dramático, inclusive, né? Ou seja, exercer a parresia é uma questão de vida ou morte para os cínicos. Então, eu gostaria de partir da interpretação de Foucault para inferir dois elementos a serem contestados. Primeiro, a definição de parresia cínica se reduz à fala franca ou ao dizer a verdade, né, segundo Foucault, e mesmo que ele suponha, né, que o modo de vida cínico seja condição para o exercício da parresia, isso não parece alargar a própria definição de parresia que, nos estudos do filósofo sobre os antigos, permanece inalterada. É o dizer verdadeiro, é a fala franca. Bom, o ponto é que a parresia, a meu ver, seria mais do que um ato de coragem para falar a verdade. Ela parece ser, sobretudo, uma forma corajosa de viver com liberdade, o que pressupõe contestar a verdade, e não simplesmente dizer a verdade. Ou melhor, dizer a verdade é um modo de contestação da própria verdade, contida nas normas e nas convenções arbitrárias e autoritárias. Então, viver cinicamente é viver com verdade essa postura de contestação. Nesse sentido, a parresia cínica é antes a contestação da verdade, por meio da fala ou do gesto, do que o simples e puro dizer a verdade. Há, a meu ver, uma limitação na leitura Foucaultiana da parresia cínica, que talvez teria sido desfeita se ele tivesse olhado com atenção a filosofia praticada por Hipárquia. Juliana, Ah, perdón que te interrumpa, tenés 2 minutos. 2 minutos, tá. 2 minutos. Então, eu vou resumir, né? Que a Hipárquia faz, né? Ali junto com Teodoro, né? No banquete. Ela usa duas estratégias. Primeiro, um silogismo cômico, que é o seguinte: provavelmente Teodoro se atacou de alguma maneira antes e ela o atacou, né, em seguida. Então, a gente pode pensar numa situação especulativa como ele disse: bom, eu devo ser burro. Aí ela disse: sim, você deve ser burro. Ou seja, ele se atacou, logo ela o atacou, e aí ela faz um silogismo cômico, né? Que obviamente a conclusão ela é falsa, mas ela desmonta, digamos assim, Teodoro. E esse silogismo diz o seguinte, né? A conclusão, o silogismo é: se qualquer ação feita por Teodoro não seria considerada errada, tampouco seria considerada errada se feita por Hipárquia. Segunda premissa, Teodoro não fez nada de errado quando se ataca. Conclusão, logo Hipárquia não faz nada de errado quando ataca Teodoro. A conclusão é obviamente falsa, porque deveria ser logo Hipárquia não faz nada de errado quando se ataca. Então, tem uma comicidade que reside não apenas no conteúdo, que é se atacar, mas na forma, ou seja, as inferências não se seguem. E ele não consegue desfazer isso, e aí ele tenta despila em público. Então, essa humilhação, né, na verdade, não é uma humilhação para Hipárquia. Por quê? Porque ela pratica a não vergonha, como cínicos, e ela faz sexo em público. Então, se despir não é uma humilhação. Quando ela fica intacta, ela tem um gesto parresiástico. Esse é o ponto para mim, né, ali, diante de Teodoro, de contestação dessa convenção, que é ficar desnuda em pública é uma humilhação. Não é, né? Essa verdade dessa convenção foi posta em xeque. Então, o ato agressivo de Teodoro não funcionou.
certo? Depois ele, em público, fala: bom, Hipárquia, você deveria estar tecendo e não aqui num banquete, né? Você é uma mulher depravada, etc. E aí ela faz a seguinte resposta, né? Que é uma resposta-pergunta. Mas, Teodoro, o que você acha que é a minha escolha, né? Acreditas que eu tomei uma decisão errada se dediquei à minha educação o tempo que teria dedicado ao tear? Que nós temos aqui, né? Ela não coloca em questão a escolha que ela tomou. Ao contrário, ela afirma a sua liberdade de viver sua vida tal como escolheu. Então, ela largou esse conforto da família, né? Para viver a vida cínica, e a sua escolha não está em questão. Então, ao permitir que Deodoro reflita se sua escolha foi errada ou não, ela não está autorizando a questionar sua liberdade de escolha em dedicar seu tempo à filosofia, apesar das interdições sexistas da sua época. Ao contrário, fazendo uso da parresia, ela contesta a verdade contida na convenção sexista sustentada por Teodoro. Ela exerce a liberdade de sustentar a sua própria escolha de viver uma vida filosófica. Qual é a convenção sexista? De que a mulher não poderia filosofar, ela deveria estar teando, né? Deveria estar tecendo. Então, para concluir, a parresia cínica exercida por Hipárquia é a atitude de contestação da verdade normativa por meio do gesto e da palavra. Sua atitude diante de Teodoro revela seu modo de viver com coragem, a própria filosofia cínica, mesmo diante das piores adversidades como a humilhação pública. E Parker vive a sua vida com a autenticidade de uma verdadeira filósofa cínica, que sabiamente gozou de uma liberdade sem precedentes, mulher transgressiva, subversiva, mulher que se recusou a se submeter ao que parecia ser uma fatalidade do destino biológico e social de seu gênero, para enfim filosofar, levando assim, por sua própria existência, o cinismo a uma radicalidade ímpar. Que Parque nos sirva de exemplo de coragem e liberdade, e que a vida seja mais parresia e menos culpa atualmente. Pronto, era isso. Obrigada. Muchas gracias, Juliana. Vamos a escuchar ahora a Héctor Zagal. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, autor, entre otros, de los libros Virtudes, la trama de la felicidad según Aristóteles, Amistad y felicidad en Aristóteles y Felicidad, placer y virtud, la vida buena según Aristóteles. Tenemos Y un problema porque que es que no es, Héctor no está aquí. no se le fue la luz y además tiene muy poca pila, no estaba preparado con batería en el celular y entonces se ha quedado sin celular y sin internet. Estamos esperando a ver si regresa, pero ahora mismo ni siquiera le entran los mensajes al Claro, teléfono. ay, qué pena. Entonces, creo que podemos comenzar con la sesión de preguntas y respuestas con la Bien, esperanza de que se pueda conectar en unos minutos. Pero si no, pues si les parece, empezamos con la discusión, pues para no quedarnos aquí sin nada, muy ¿verdad? bien, María Elena. Perfecto. Entonces, si hay preguntas para Leonardo o Juliana, Etienne. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Gracias a los expositores. Tengo una pregunta para Leonardo, para empezar. Em, Me pregunto si eh, has tomado en cuenta las lecturas del económico de Genofonte que, de cierta manera, le dan poder a la esposa de Iscómaco. Es decir, que hay toda una literatura que muestra que, de cierta manera, quien tiene poder o quien también tiene poder sin que sea necesariamente bajo el mandato de su hombre es la mujer anónima de Iscómaco. Así que, ¿en qué medida esta literatura podría cambiar tu acercamiento al económico y a tu tema
también. Y dos, me pregunto en qué medida el mismo texto de Jenofonte, eh, o perdón, lo voy a decir de otra manera. Te pregunto, ¿cuáles son las fuentes que utilizas para decir al inicio de tu presentación que en Jenofonte las mujeres pueden ser sinónimas del mal, cuando en el económico Jenofonte o Iscómaco, digamos, dice que su esposa puede hasta superarlo en virtud? Es decir, que creo que en el económico no hay una diferencia moral entre hombre y mujer. Así que estas serían mis dos preguntas, eh, y sería todo por el momento. Gracias. Mi estimado Etienne, muchísimas gracias por tus preguntas. Es un gusto verte y pues estos cuestionamientos tan relevantes y más de un experto en el económico de Jenofonte como es tu caso. A ver, sobre la primera pregunta, tú dices el poder de la mujer en Jenofonte. Sí, sí estoy un poco al tanto de esas lecturas. Es la lectura, por ejemplo, que hace Sara Pomeroy, no sé si estoy pronunciando bien su apellido. Ella justamente dice que hay un gesto tremendamente transgresor en Jenofonte, porque al hablar de la mujer como esta abeja reina, en donde ella es la reina del panal, valga la redundancia, entonces hay una soberanía, el establecimiento de un reino en el cual las mujeres son soberanas. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, me parece que Jenofonte es mucho menos transgresor en ese sentido, porque primero, este discursito de que la mujer buena es como la abeja reina, ya aparece en este poema misógino, la palabra no es otra, de Simónides, en donde justamente él va a mencionar eso, ¿no? O sea, empieza a comparar a todas las mujeres con diferentes animales, en tono burlón, por supuesto, y dice, y la menos peor es una abeja. Pero ahí en todo caso sigue en el mismo discurso de decir, bueno, es entre los animales, y vuelve y juega la comparación con animales, entre los animales, pues que te toque una mujer que parece abeja, pues es de lo menos malo que te puede suceder. Entonces, eso por un lado, y repito, y todas estas insistencias de Jenofonte, bueno, no de Jenofonte, en el texto, en donde la mujer es aquella que hace lo que el varón le pide. Entonces, a mí me parece que es un reino de la mujer, del hogar, un reino que es subordinado a la autoridad del Señor. Hay actividades diferenciadas, sí, la mujer tiene un espacio, el varón tiene otro espacio, pero en última instancia, el espacio femenino, el espacio del hogar, queda bajo la autoridad, digámoslo así, a larga distancia del varón. Entonces, no soy muy partidario, francamente, con esas lecturas. Y sobre lo que tú preguntabas de la mujer como sinónimo del mal, mira, sí, creo que me hice entender equivocadamente ahí y te pido una disculpa y a los demás si generé esa confusión. No, no creo eso. O sea, precisamente, justo lo que yo mencionaba es que en Jenofonte hay una transgresión, hay una cosa bastante reveladora, y es que Jenofonte, quizás les decía mucho, representando el pensamiento del Sócrates histórico, va a romper con esta división inherente, innata, natural entre varones y mujeres. O sea, frente a un Platón, frente a un Aristóteles que dicen que sí hay por naturaleza una superioridad y una inferioridad, Jenofonte dice, no, eso, bueno, Sócrates en Jenofonte dice, eso no es cierto. Nacemos iguales, pero es la educación, y ese es el punto en el que yo me centraba, es la educación la que echa a perder a la mujer. ¿Y quién educa a la mujer? Pues el varón. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del varón. No es culpa de ellas porque no hay una maldad inherente, lo que sí se vería perfectamente en una Pandora o en una Helena, o bueno, en todos estos, en los tres poetas trágicos que insisten en esa tesis. Bueno, no tanto Eurípides, pero sí Sófocles y Esquilo. Ese era mi punto y quizás no me hice entender. Muchas gracias por tus preguntas, mi estimado Tien. Vamos a escuchar la pregunta de Carmen Velázquez. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Mi pregunta es para la doctora Juliana. ¿Mm? Muito obrigada por sua apresentação. Seu muito bom. A minha pergunta é sobre a relação entre a vida do cínico e o questionamento da verdade. Será que o cínico teria que questionar constantemente seu modo de vida e modificá-lo? Ou seja, não se compromete com a convenção ou com um determinado modo de vida?
Muito obrigada, doutor. Eu achei o áudio um pouco difícil de entender. Alguém pode traduzir para mim? Pode me Sí. falar de novo? Sim. Carmen, ¿podrías repetir tu pregunta? Se escucha gente hablando en el fondo. É, eu não- Quizás si levantas la voz o... Más o menos, ¿ya se escucha mejor? A ver, Perfeito. A minha pergunta é sobre a relação entre a vida do cínico e o questionamento da verdade. Mais ou menos seria que o cínico teria que questionar constantemente seu modo de vida e modificá-lo, ou seja, não se comprometer com convenções ou com determinado modo de vida. ok. Obrigada. Eu respondo agora? Sí, sí, Juliana. Contesto a hora? Não sei. Hablo portunhol ou português? Tanto faz. Como quieras. Como quieras. Creo que portugués se No entiende. sé, no sé cuál es lo peor, portuñol o português. Yo creo que el portugués se entiende bien. Ah, tá bom. Bom, falo devagar, despacio. Então, na verdade, essa é uma colocação que o Foucault faz de que o cínico precisa questionar a própria vida, né? Justamente para perguntar qual é a forma de vida que está em acordo com o exercício da parresia. Então, ah, e no final das contas, esse questionamento constante vai fazer com que o cínico possa ter um modo de vida que reduza enormemente tudo aquilo que é supérfluo, né? Tudo aquilo que não é necessário, e vive então de modo austero e sem e de modo mais autossuficiente possível, para que ele possa ser o mais livre possível. E sendo o mais livre possível, está garantido, digamos assim, o exercício da parresia, né? Então, o Foucault ele fala que esse questionamento ele é constante justamente porque as convenções nos atravessam, né? Nos constituem, e não é simples viver na sociedade não estando atrelado às normas e convenções. Eu acho que é mais nesse sentido. Então, me parece acertado nesse ponto Foucault. Ok. Valeria. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos expositores por sus interesantísimas contribuciones. Mi pregunta es para Juliana. La voy a formular en castellano a la pregunta porque no me animo ni al portuñol. Espero que se entienda. Según entendí de tu exposición, Foucault tiene una concepción de la parresía que no se ajusta solamente a la libertad de palabra, sino también a la libertad de acción, ¿no? Foucault entiende, al entender la forma de vida de los cínicos como la condición de posibilidad de la parresía, estaría entendiendo la parresía como algo más allá de la libertad de palabra, que implica también lo performático o no. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es sobre tu crítica, tu lectura crítica a la concepción de Foucault, que tú dices que no es, la forma de vida no es condición para la parresía, y que la parresía es contestación de la verdad más allá del uso de la palabra, ¿verdad? Y bueno, mi pregunta es, si entendí correctamente esto, ¿cuál sería entonces, si puedes desarrollar un poco más, cuáles son las limitaciones de la interpretación Foucaultiana y cuál sería entonces la interpretación de la parresía como performance?
Então, Foucault, lendo os antigos, desde Platão e, sobretudo, a filosofia helenística, estoicismo, epicurismo e cinismo, tem uma definição muito precisa de parresia que percorre todo o estudo dele. A parresia é o dizer a verdade. Quando ele vai para os cínicos, tem algo a mais. Qual que é o a mais? A coragem de dizer a verdade. Essa coragem é o quê? É porque os cínicos têm um modo de vida que pratica-se a coragem, a liberdade, é que a parresia pode ser exercida. Então, para Foucault, o modo de vida cínico é condição para o exercício da parresia cínica. E a parresia está reduzida a essa definição da palavra. A minha contestação é: a parresia não está reduzida ao uso da palavra. A parresia ela pode ser palavra e gesto e performance. A parresia cínica, eu estou dizendo, parresia cínica, né? E ela não é simplesmente o dizer a verdade, mas ela é, sobretudo, dizer com verdade a contestação da própria verdade, ou seja, contestar com verdade, né? Verdadeiramente contestar a verdade. É isso que eu estou colocando. Agora, a relação entre forma de vida e parresia, de fato, eu não consigo ver como uma condição, porque eu acho que a parresia é mais um componente dessa forma de vida. Eu acho que não seria possível ser cínico se você não exercer a parresia. Eu não posso dizer que a parresia é condição para essa forma de vida e nem que a forma de vida é condição para a parresia, mas que ambos estão imbricados. É mais um modo, a parresia é mais uma característica desse modo de vida. Seria mais um elemento fundamental, claro, fundamental desse modo de vida. Mas eu não vejo como um sendo condição para outro. E Foucault não me convenceu dessa interpretação. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Vamos a escuchar la pregunta de María Luisa García y luego la pregunta de la doctora María Teresa. ¿O Muchísimas no? gracias. Ah, bien. Sí. Mi pregunta era para Leonardo. De hecho, son dos preguntas. Mi primera pregunta era acerca de esto que mencionaba de que el matrimonio era en vistas a un beneficio para la familia y el esposo y no tanto a la mujer. Si hay algún como registro que se tenga en el que si el padre no veía como un matrimonio beneficioso para su hija, pudiera elegir no criarla. Porque me parece haber leído eso en Pomeroy, en el que el padre podía elegir como voluntariamente no criar a su hija. Y la segunda sería acerca de esta idea de que las mujeres se casaban a los 14, 15 años. Sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que sea por la estimación de vida, porque creo que las espartanas podían casarse más o menos alrededor de los 20 años. Y más bien, si además de que estuvieran en una edad buena para poder ser domadas o educadas, sí también podría deberse a que había cierto rechazo o miedo a la sexualidad femenina y casarlas a los 14 años aseguraba, por un lado, que la mujer fuera pura, virgen, y que diera este brinco inmediato de niñez a adultez, donde ya volviera a estar como sometida a un varón, al esposo. Porque leí un artículo muy interesante que rastrea este miedo a la sexualidad femenina hasta la Ilíada de Homero, en el que es justamente un enfrentamiento entre Atenea y Hera, que son diosas bajo el control de Zeus, contra Afrodita, que es una diosa que representa la sexualidad y que en los mitos demuestra no estar bajo el control de Zeus y ocasionarle constantes problemas. Entonces, si este matrimonio a tan temprana edad podría también deberse a este miedo a la sexualidad femenina. Gracias. No, gracias a ti por tus preguntas, muy interesantes las dos. Empiezo por la segunda, de algún modo es más sencilla. Sí, mira, yo también tengo esa sospecha, no he leído mucho sobre el tema, debo reconocerlo, pero también tengo esa sospecha
por varios pasajes. O sea, ayer salía a colación este pasaje clásico de uno de los discursos de Demóstenes, en donde él justamente dice, nosotros los atenienses tenemos a las esposas para criar a nuestros hijos y darnos descendencia, y a las prostitutas para el placer, ¿no? Entonces hay una exclusión en esos dos ámbitos, en donde la esposa no es con la que tú tienes placer, la esposa es la mamá de tus hijos, pero pare de contar. Y pienso también en un pasaje de Hesiodo, eso aparece en Trabajos y Días, en donde Hesiodo justamente va a hablar también de la edad de las esposas y también habla de los 15 años, también habla de esa edad. No lo dice con todas sus cifras, pero da a entender claramente porque dice que hay que hacerse a una esposa que haya pasado un año después de su primer menstruo, es decir, y pues ahí por cosas de los especialistas dicen, bueno, esos son los 15 años, quizás los 14 incluso. Y justo Hesiodo dice, porque si la agarras más grande, vas a ser susceptible de ser el hazmerreír de tus vecinos. Un poco justo en la idea que tú mencionabas de, caray, pues es que todo el mundo sabe que fulanita ya estuvo con otras personas, entonces vas a ser tú una vergüenza, vas a ser tú un hazmerreír, se van a burlar a tus espaldas. Entonces yo creo que sí tiene que ver con eso, repito, lo digo más que desde la bibliografía secundaria, a partir de pasajes como estos, en donde se diferencia mucho o se excluye más bien a la mujer de la actividad sexual, del placer sexual más que de la actividad sexual. Entonces yo creería que sí, me parece una lectura muy, muy sugerente la que tú mencionas, y me suscribiría con pasajes como los que acabamos de mencionar. Y sobre la primera pregunta, fíjate que no tengo presente lo que tú preguntabas es si el papá puede no criar a su hija, no criar a su hija. Sí, no te voy a responder exactamente desde donde quizás a ti te gustaría que respondiera, pero sí puedo responder desde el tema de la exposición de niños, que curiosamente más que de niños era de niñas, es decir, exposición entendida no como esto de reinados de belleza de bebés que existen hoy día para infortunia de nuestra cultura, sino agarrar un hijo o una hija, repito, sobre todo, que era abandonada en el bosque por motivos varios. En el caso de los varones muchas veces tenía que ver con deformaciones o con que era un varoncito proclive a la enfermedad, cosas de naturaleza, pero en el caso de las mujeres no había necesidad de justificación. Es decir, el papá podía decir, no, pues yo para qué quiero una hija, eso es algo con lo cual tú te vas a hacer bolas en el futuro y etcétera, etcétera. Entonces, no, la dejo allá en el bosque. Eso sí lo tengo presente. Y entonces, repito, quizás tu pregunta iba hacia otro contexto de no criar a las hijas. Yo te puedo responder por este contexto. Sí había, sí estaba la figura, digámoslo así, la costumbre, la exposición de niños. Y repito, según los especialistas, quienes más eran expuestos no eran los niños, los varoncitos, eran las niñas, por su condición de niñas. No había necesidad de que estuvieran enfermos. Gracias por tus preguntas, María Luisa. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Escuchamos la última pregunta, que es de María Teresa. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Porque también yo tengo problemas de luz. ¿Sí se escucha? Sí. Se escucha muy bien. Perfecto. Es una pregunta para Juliana rápidamente. ¿Tú pensarías que más bien en el caso de hiparquía lo que sería, dijéramos, más correcto decir es que lo que tiene es una influencia socrática, en el sentido de que nos propone una forma auténtica, autárquica de vida, y que lo que implica, es decir, que la parresía es como un elemento de esta autenticidad de rasgo socrático, y sobre todo esta idea de búsqueda de la verdad que para ti es así como fundamental, no nada más como una mera actuación externa, y sobre todo también esta idea de someter a prueba como el elegos socrático, es decir, incluso la propia verdad. ¿Tú piensas que como un rasgo socrático mucho más acentuado en el caso de los cínicos y en particular de hiparquía? Esa sería mi pregunta. Gracias. Contesta en portugués porque se te entiende perfectamente bien, Julia.
Tú Obrigada. hablas un portugués fabuloso, así es que adelante. Que bom. Acho que é porque eu falo professoralmente, como professora. Então, eu acho que os cínicos são influenciados por Sócrates. Na verdade, eu acho que eles têm uma leitura, eles reivindicam Sócrates como patrono, não? Assim como os estoicos, assim como os epicuristas, Platão. E, na verdade, o Sócrates que eles reivindicam é justamente esse que contesta a verdade presente nas opiniões, que tem exatamente esse modo de ser que é viver com uma roupa, uma sandália, em praça, falando em praça pública, sem muito dinheiro, comendo na casa de amigos. Então, essa relação do Sócrates, bom, que foi um pouco ridicularizada por Aristófanes nas nuvens, né, na peça, mas que é algo filosoficamente relevante para os cínicos, eu diria que para os cínicos em geral, né? Agora, é muito interessante pensar, eu acho que é algo que eu não sei se Sócrates fez isso ou não, mas é algo, mesmo com uma teoria, digamos assim, rudimentar, os cínicos ensinavam pelo gesto físico. Então, quando Diógenes no frio abraçava estátuas geladas, né? Ele estava fazendo um gesto de dizer: eu estou praticando uma austeridade aqui para conseguir viver o inverno sem adoecer. Bom, isso de alguma maneira é um exemplo, né? Ou quando ele entra com uma luminária no mercado, né? Esse gesto dele, claro, ele fala ali, né? Mas é quase uma performance o que ele fala. Há algum ser humano aqui, né? Em plena luz do dia. Então, isso me parece mais cínico do que exatamente o Sócrates de Platão, que era mais o Sócrates da palavra, do diálogo. Então, eu acho que há esse elemento gestual muito, muito próprio dos cínicos. Então, a postura de Hipárquia de ficar sóbria, intacta, diante de um homem que agressivamente tenta tirar sua roupa em público, é um gesto né, parresiástico de contestação. Eu não vou aceitar essa verdade contida na norma, na convenção, que se despir em público é vergonhoso. Eu pratico a não vergonha. Claro, E sí. quando você se livra das normas e das convenções, você é livre. No fundo, é isso que os cínicos estão ensinando. Para mim, essa é o principal ensinamento, de alguma Sí. maneira. Sí, obrigada. Muchas gracias, Juliana. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Nada. Obrigada, obrigada. Muy bien, muchas gracias Juliana y Leonardo por sus exposiciones. Damos por terminada la mesa. Sí, si les parece bien, pues tendremos un break más largo. Entonces nos volvemos a conectar a las 11:45, a la hora que teníamos estipulada que comenzara la segunda mesa. Muchísimas gracias y nos vemos en un Gracias. ratito. Muchas Y gracias, Diana. Héctor Muchísimas ya gracias, no Leonardo. pudo conectarse. Héctor, ay, pobre. No, Bueno, qué pena. Quizá lo que intentaremos es ver si podemos mandar el texto para que lo puedan leer después con tranquilidad, pero ya los tiempos no ajustan. oye, y si se queda al final, que pudiera, si tuviera, por ejemplo, hablaran los dos que les corresponde ahorita y al final, o no, Marilena. Que la siguiente mesa es de 3, Ah, entonces sí es cierto.
Sí, Si no me había dado sí, cuenta. Ah, sí, sí. no, imposible. Bueno, Entonces sí, creo que sería mucho, pero lo que haremos será circular la versión escrita. Muchas gracias, Etienne. Y sí. bueno, pues muchísimas gracias, Juliana y Leonardo, y nos vemos 11:45 para la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Gracias, María.